¿Cree que Dios nos crearía y daría oportunidades que Él sabe que no podríamos llevar a cabo? No lo haría. Él nos creó para darnos oportunidades, piénselo. Nos creó para oportunidades, nos equipó para oportunidades. Él ha hecho tanto en nuestras vidas que tenemos el privilegio, los conocimientos y todo lo necesario para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Es una oportunidad. Hoy en el programa, En Contacto, una oportunidad inesperada. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Alguna vez ha salido de una situación y ha pensado de repente: la perdí? La acabo de perder. Dirá: ¿qué perdí? Perdí la oportunidad maravillosa de dar mi testimonio. La oportunidad maravillosa de darle una palabra de aliento a alguien que sabía que pasaba un tiempo difícil. La gran oportunidad de reconfortar a alguien que tiene muchas dudas. La oportunidad de ayudar específicamente a alguien que la necesitaba en ese momento. Muchas veces dejamos pasar las oportunidades sin darnos cuenta de que una oportunidad es un don de Dios y un privilegio que tenemos, que es un momento en el tiempo. En nuestras circunstancias podemos tomar una decisión que impacte nuestra vida o la vida de alguien más. Y a menudo ignoramos oportunidades maravillosas que Dios nos da, porque mire, una oportunidad es un don de Dios. Y al pensar en cómo actúa Dios en nosotros y cómo nos da dirección y guía en la vida, ¿acaso no es cierto que Dios nos dará esta o aquella oportunidad? Y Él nos guiará por aquí o por allá, nos guiará a quien debemos hablarle, o nos mostrará una manera de servirle en algún lugar en particular, o las oportunidades que nos da de trabajar en nuestro entorno y la gente que conocemos. De hecho, la verdad es que cada día es un día de oportunidades. Pero sobre todo pensemos en la oportunidad de haber escuchado sobre Jesús, de haberlo aceptado como Salvador, de que nuestro nombre está en el libro de la vida, y la seguridad que tenemos de que al morir iremos al cielo, y el gran privilegio que seamos morada del Espíritu Santo, quien nos guía, orienta, dirige y enseña. Piensa en las promesas que tenemos del Dios Todopoderoso. Piensa en la gran oportunidad de poseer una copia de la palabra viva de Dios. Piensa en la oportunidad de recibir instrucción y enseñanza y la oportunidad de compartirlas con otras personas. Y muchos tenemos la oportunidad de enseñar la Biblia, de cantar de la palabra de Dios. Piensa en todas las oportunidades que Dios en su bondad y misericordia nos da para que las disfrutemos cada día. Así que deseo que leamos un pasaje bíblico que es breve y quizás no lo veamos como una oportunidad, pero al comprender lo que realmente sucede aquí, nos damos cuenta de que podría sucedernos lo mismo. Las oportunidades no se quedan, vienen por un breve tiempo y se van. Hay veces en nuestra vida que esas oportunidades pasarán. Por eso debemos ser sensibles como hijos de Dios. Vayamos a Marcos, capítulo 10. Veremos varios versículos sobre esta persona en particular, porque se trata de un ejemplo sencillo, pero maravilloso en cuanto a este tema de las oportunidades. Entonces, veamos por un momento el contexto. Es Jericó. Entraban y salían, y allí en las puertas, y se sentaba allí este hombre. Marcos 10, desde el versículo 46 dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos,
y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí está un mendigo ciego, uno entre muchos otros. Y la manera en que se ganaban la vida era sentándose en las aceras alrededor de las puertas de la ciudad para pedir. Así se ganaban la vida. Todos los días se sentaban en algún lugar a pedir limosnas y esperar que alguien les ayudara. Así que aquí estaba el ciego Bartimeo, un mendigo, sin esperanza ni seguridad de nada. Entonces, esta era una oportunidad necesaria. Él necesitaba ayuda. ¿De dónde viene esa ayuda? Aquellos mendigos tenían su propia línea de comunicación. No veían, pero escuchaban. Y a menudo escuchaban mejor que nosotros porque era lo único que podían hacer. Tenían que recordar lo que escuchaban. Y una de las cosas que Bartimeo había escuchado era sobre Jesús. No sabía quién era Jesús, pero sabía que era nazareno según este pasaje. Y había escuchado hablar de que Jesús había sanado ciegos, resucitado muertos, sanado leprosos. Este hombre, quien quiera que fuera, hacía milagros. Y es probable que Bartimeo pensara: me pregunto si algún día tendré la oportunidad de conocer a esta persona. Quizás no, porque solo había escuchado de él. No sabía dónde estaba, había escuchado que estaba por un lado y por otro, pero ¿quién era? ¿Le importaba? ¿Se interesaba por algunos? Y allí estaba sin esperanza de nada. Pero llegó el día de la oportunidad. Era una oportunidad inesperada. En este día en particular había mucha gente caminando y Jesús era parte de la multitud y sus discípulos y todo ese gentío en el camino que iban rumbo a Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces, Bartimeo, sentado a la acera, escuchaba a todas esas personas que pasaban. Sabía que se celebraba la Pascua, pero desconocía que Jesús estaba cerca. En verdad era una oportunidad maravillosa para Bartimeo, pero él no lo sabía. Mucha atención. Hay oportunidades que Dios manda a su vida y la mía, pero en ese momento no lo sabemos. Por eso debemos aprender a vivir con sensibilidad al trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque muchas veces y de muchas maneras Dios nos da una oportunidad de algo con tal persona, tal situación, una situación financiera, o sea, lo que sea, pero si no escuchamos, la perderemos. En esta ocasión, Bartimeo escuchaba todas las cosas que sucedían, todos los sonidos, todo lo que la gente decía, y mientras él escuchaba eso, seguro escuchó el nombre de Jesús. Y al hacerlo, rápidamente debió haber comenzado a pensar: me pregunto si este Jesús está aquí. Pareciera que todo el mundo está hablando de él. Así que su oportunidad no solo fue inesperada, pero si observamos lo que pasó fue una oportunidad que le cambió la vida a Bartimeo. Y muchas veces enfrentamos oportunidades sin darnos cuenta de lo que son. La pregunta es: ¿cómo afinamos nuestras destrezas espirituales para poder identificarla? Leyendo la palabra de Dios, comenzamos a ver cómo Dios actúa en las personas del Nuevo y del Antiguo Testamento, y vemos cómo Él desea actuar en nuestras vidas. Entonces, mediante su Espíritu Santo, Dios nos sensibiliza, es decir, nos volvemos sensibles a su voz si pasamos tiempo con Él, escuchándolo, leyendo la Biblia, viéndolo actuar en la vida de otros.
Y digo esto una y otra vez porque así aprendemos cómo actúa Dios. En esta ocasión en particular, aquí está Bartimeo, ciego, pobre, sin esperanza, pero ahora quizás haya una posibilidad, porque los escuchó hablar de Jesús de Nazaret, ya había escuchado hablar de ese nazareno, había escuchado suficiente para creer que este hombre posiblemente podría ser el Mesías, él podría ser el Hijo de Dios. Y mientras él pensaba sobre todo eso, Bartimeo pudo haber tomado una decisión, pudo haber decidido, quizás eso sea completamente imposible. ¿Por qué estoy aquí sentado siendo un pobre mendigo sin reputación, sin influencia, sin nada, pensando que de alguna manera podré conocer a esta persona que es el Hijo de Dios y que él hará algo por mí? Es completamente triste pensar en esto. Pero no pensó así. Pensó, ¿qué tal si hay una posibilidad? ¿Qué tal si hay una posibilidad de conocer a este hombre? Entonces, ¿qué hizo? Decidió averiguarlo y comenzó a dar voces. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, él había escuchado suficiente para saber que podía clamar esas palabras. Entonces, le pasó lo que a veces no sucede. La Biblia dice que la gente a su alrededor, quienes iban caminando, los rechazaron severamente. Pero él tenía una cosa en mente, era ciego y quería ver. Y esta era su oportunidad. Él no sabía la clase de oportunidad que era, pero el que Jesús estuviera cerca nunca antes le había ocurrido y esto no lo desaprovecharía. Así que comenzó a dar gritos y a clamar y la gente trataba de callarlo y de silenciarlo, pero él seguía clamando. Me encanta el siguiente versículo en la versión Reina Valera, porque dice, entonces Jesús deteniéndose. Me encanta. Le diré por qué. Porque nos dice, si Jesús se detuvo, se paró en seco, yendo rumbo a uno de los viajes más importantes de su vida, el más importante de todos, y se detuvo por el clamor de un mendigo ciego. Nunca hay que preocuparse de si Cristo está dispuesto o no a escucharme. Él está dispuesto a escucharnos. Él está dispuesto a escuchar a todo aquel que clame a Él. Así que Bartimeo clama y clama a Jesucristo. Entonces, lo que pasa es que ahora toda la gente que decía, calla, silencio, ¿acaso no sabe quién es Él? Oh, ánimo, amado hermano, levántate, Él te llama, vamos, sabe, eran un montón de hipócritas, lo siento. Porque repentinamente cambiaron su actitud. Mire, Bartimeo no cambió, seguía siendo pobre, ciego, mendigo, pero pasó esto, Jesús, y me encanta, Jesús le dio identidad. ¿Y cuál era esa identidad? Él era un ser humano, en necesidad, y Jesús le amó incondicionalmente. Jesús le dijo algo muy importante. Le dijo, ¿qué quieres que te haga? Él respondió, Maestro, es decir, Señor, Maestro, que recobre la vista, que recupere la vista. ¿Cómo se dirigió a él? Esa palabra significa mi maestro o mi señor. Reconociendo el hecho de que había escuchado suficiente de Jesús y de lo que hacía, y seguramente era el Mesías. Porque ¿quién podía resucitar muertos y sanar ciegos? ¿Quién podía sanar leprosos? Solo el Hijo de Dios. Y cuando se dirigió a él, lo llamó Maestro, mi Señor, que recobre la vista. Y la Biblia dice que Jesús allí mismo le dio la vista. Es interesante que la palabra que se usa aquí es la misma para decir salvo cuando Jesús salva a alguien. Por ejemplo, Pablo le dijo al carcelero en Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es la misma palabra griega
Bartimeo no solo fue sanado, sus pecados fueron perdonados, su ceguera desapareció, fue restituido por completo. La Biblia dice que su respuesta fue quedarse con él. Olvidó dónde había vivido y comenzó a seguir al Señor Jesucristo. Bartimeo aprovechó la oportunidad. Mire, fue una oportunidad pasajera. De eso se trata este pasaje. Una oportunidad inesperada. Quizás diga, bueno, yo no tengo muchas oportunidades en la vida. Veamos si es así. Por ejemplo, piense, en este día tuvo la oportunidad de venir a la iglesia, adorar junto a otros creyentes, leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y cantar con el coro y la orquesta. Tuvo la oportunidad que Dios le dio de un día maravilloso. De hecho, hoy Dios le dio la oportunidad, mire, le dio la oportunidad de venir a un lugar este día para escuchar un desafío para su vida que podría cambiar su manera de vivir y lo que está haciendo en su vida. Está aquí como resultado de la oportunidad que Dios le dio de escucharlo hoy. Al ser hijo de Dios, que Dios le dé oportunidades, que para Dios usted tiene valor, Él le habla por su gracia, amor y misericordia, que ha venido a un lugar de oportunidad para que Dios haga algo en su vida que podría revolucionar su manera de vivir. Tiene la oportunidad de pensar en su vida, la oportunidad de tener un futuro. Tiene la oportunidad de vivir de tal manera que, mire, que por su vida cambiará la vida de alguien más. Pensemos en esto. Por ejemplo, Pablo dijo en Efesios 2, 8 y 9, dijo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Escuche, Él nos creó para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando Cristo nos salvó, ¿qué pasó? Él comenzó un viaje espiritual con nosotros. Él dice que nos creó para buenas obras, las cuales Él predestinó para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Padre Celestial nos salva y planea todas esas oportunidades para nosotros. Toda nuestra vida tenemos oportunidades maravillosas y todas se resumen a esto. Maneras en que debemos servir a Dios. Él dice que nos creó en Cristo Jesús con el propósito de hacer buenas obras que Él predestinó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, si Él nos creó con ese propósito, entonces, ¿cuál es su responsabilidad? Crear las oportunidades necesarias en nuestra vida para cumplir su propósito y plan. Quizás diga, bueno, ¿qué oportunidades tengo? Pregúntese esto. ¿Qué ya ha hecho Dios por usted? ¿Le dio la oportunidad de nacer? ¿Le dio la oportunidad de crecer? ¿La oportunidad de tener buena salud? ¿Le dio la oportunidad de saber y recibir educación? La experiencia que tiene. Él le ha dado la oportunidad de desempeñarse bien y quizás hasta de sobresalir en muchas cosas. Le ha dado una mente ágil. O le ha dado un cuerpo fuerte, es decir, Dios le ha preparado para cada oportunidad que Él tiene en mente. Por eso cuando alguien dice, tal vez me dé una oportunidad, pero no creo que pueda hacerlo, permítame preguntar, ¿cree que Dios nos crearía y daría oportunidades que Él sabe que no podríamos llevar a cabo? No lo haría. Él nos creó para darnos oportunidades, piénselo. Nos creó para oportunidades, nos equipó para oportunidades. Él ha hecho tanto en nuestras vidas que tenemos el privilegio, los conocimientos y todo lo necesario para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Es una oportunidad y no hay que dejarla pasar. Tenemos la oportunidad de decirle a alguien cómo cambiar su destino eterno. Tenemos la oportunidad de guiar a nuestros hijos, que sean hijos piadosos, y hagan la voluntad de Dios en sus vidas. Oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad.
Es cuestión de creerlo, número uno. Y número dos, ¿la aprovechamos o no? Mire, no podemos darle a Dios una razón legítima por la que no aprovechemos la oportunidad que Él nos da. Le diré qué es lo más significativo de este pasaje. Este mensaje se titula Una oportunidad inesperada. ¿Sabe a dónde iba Jesús? Él iba por Jericó, caminando a Jerusalén para la Pascua y a la cruz a morir por nuestros pecados. Fue la última vez que anduvo por esa vía. La última y la única oportunidad que tenía Bartimeo de ser salvo y ser sanado. ¿Qué tal si hubiese dicho, eso no funcionará? El diablo gana victorias tras victorias tras victorias sobre los hijos de Dios, que se ven de una manera distinta a cómo Dios los ve. Recordemos algo. Esta no fue una oportunidad, sino la única oportunidad que tuvo Bartimeo. ¿No sabe que él dijo 1000 veces, gracias, 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 Señor, que me levanté? Gracias porque no escuché a mis críticos. Gracias porque arrojé mi capa vieja. Gracias por traerme a Cristo. Gracias por cambiar mi vida. Es interesante que Jesucristo no pasó por Jericó diciendo, sé que hay muchos ciegos aquí, así que tendremos una gran reunión. No hizo eso. Él esperó, anduvo y habló. Dios no nos atiborra de oportunidades en la vida. Él nos las ofrece. Él no nos forzará a aprovechar las oportunidades. Permítame decir esto. Hay una oportunidad que no podemos dejar pasar, y es la oportunidad de ser salvos por fe en la muerte de Cristo en el Calvario. Es la oportunidad de rendir nuestra vida a Cristo. Quizás diga, un día de esto lo haré. ¿Eso piensa? ¿Cuántas veces, cuántas oportunidades cree que tendrá de ser salvo? He asistido a la iglesia por años. ¿Es salvo o no? Le daré una advertencia. Mucha atención. Tendrá la oportunidad de ser salvo una última vez. ¿Cuándo será esa última vez? No tenemos idea. Lo que quiero que veamos es que las oportunidades pasan. Las oportunidades pasan. Y hay personas que quizás tendrán que decir hoy, perdí la oportunidad, otros la aprovecharon y míralos, ahora míreme a mí. Hay quienes dicen, seré salvo cuando esté listo. Jesucristo dijo que no es así. Somos salvos cuando el Espíritu nos llama y nos atrae. Por eso es tan importante que al escuchar el Evangelio y la invitación de confesar nuestros pecados y aceptar a Cristo como Salvador, por eso es sumamente importante que aprovechemos esa oportunidad. No sabemos si tendremos otra. Nos subimos a un auto, no es seguro que lleguemos a casa. Nos acostamos a dormir, no es seguro que despertemos de esta vida. Aprovechemos la oportunidad de dar nuestra vida a Cristo. Quizás usted sea un joven que Dios está llamando a algún área de servicio y lo está pensando. Aproveche la oportunidad, obedézcalo. Porque hay algunas oportunidades que al rechazarlas, el tiempo pasa y la oportunidad también. Les ruego en el nombre de Jesucristo. Así se acepta a Cristo como Salvador. Primero reconozca el hecho de que la Biblia es verdad, que Jesús es el Hijo de Dios. Reconozca que cuando Cristo vivió, lo hizo por ir a la cruz y dar su vida y su sangre por nuestros pecados. Crea que su muerte pagó toda la deuda de su pecado. Nadie puede explicarlo, nadie puede hacerlo, pero está dispuesto a pedirle perdón por sus pecados.
y dispuesto a pedirle que le salve por su gracia. No viene a Cristo porque lo merezca. Aunque no lo entienda, solo sabe que Cristo murió por usted y pagó toda su deuda de pecados, y quiere perdón, pureza y nueva vida, y que rinda su vida a Cristo. Es la decisión más importante que tomará, y la decisión que no querrá dejar pasar. Espero en Dios que lo haga. Padre, cuán agradecido estamos por tu amor, tu paciencia, tu bondad para con nosotros. Te pido que el Espíritu Santo hable profundamente, fuertemente, a toda persona que escuche, para que reconozca que tú eres un Dios de gracia, bondad, amor y misericordia, que ofreces oportunidades con duración limitada. Gracias por tu bondad con nosotros. Gracias por este sencillo pasaje bíblico. Gracias por recordarnos que somos gente de oportunidades. Nos las das para usarnos para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué puertas está abriendo Dios en su vida? Si Dios nos ordena hacer algo, es una oportunidad. No es solo una responsabilidad, no es solo un llamamiento de Dios, es la oportunidad para servir al Dios viviente. ¿Hay algo más sublime en la vida que esto? Descubra las oportunidades que Dios ha preparado para usted con esta serie de 4 mensajes, Ante las oportunidades, disponible en CDs o DVDs. Para adquirir una copia del mensaje de hoy, Una oportunidad inesperada, llame gratis a nuestro teléfono o visite encontacto.org. ¿Sabías que? Nuestra página web, encontacto.org, está llena de recursos creados para ayudarle en su caminar con Dios. Por ejemplo, las notas del sermón, donde de manera gratuita encontrará los puntos principales del mensaje de la semana, una guía práctica basada en los mensajes del Dr. Stanley. Descubra las notas del sermón y mucho más en nuestra página web, encontacto.org. ¿Se ha preguntado alguna vez cuál es su propósito en la vida? En el libro Cómo alcanzar su mayor potencial, el Dr. Stanley comparte 7 enseñanzas prácticas para descubrir para qué fuimos creados. Entenderá la grandiosa visión que Dios tuvo cuando lo creó. Con el propósito de impactar al mundo con verdadera pasión por Dios y compasión por todo ser humano, la enseñanza de Charles Stanley es una presentación de Ministerios en Contacto.